Gusto estar de nuevo por aquí con toda esta hermosa comunidad. Hoy lunes estamos conectando nuevamente con todos ustedes. Para mí es un verdadero placer estar totalmente en vivo, nuevamente disfrutando de estos espacios que generan bienestar. Así que bienvenidos. Hoy es una conexión especial para todos los caballeros y bienvenidas también las mujeres que acompañan a estos caballeros en este camino de bienestar. Hoy vamos a hablar de un tema que para muchos es incómodo, pero profundamente necesario. ¿Por qué es que nos cuesta tanto buscar terapia a los hombres? ¿Por qué nos cuesta pedir ese acompañamiento en este proceso donde necesitamos atender la parte emocional? ¿Y cómo pueden animarse a dar ese paso que puede cambiarles la vida totalmente? Bueno, hoy vamos a atenderlo y si eres un hombre y estás aquí en este live, esto es para ti, no te puedes desconectar de esta oportunidad, de este espacio que siempre abrimos en Vimes, porque queremos que la gente disfrute nuestra comunidad, que puedan aprovechar de participar, de comentar, de hacer las preguntas, de expresar las inquietudes. Ahí tenemos una encuesta que acabamos de compartir antes de iniciar aquí la transmisión y quiero que aproveches de participar en ella. Allí está la encuesta en relación a si recomendarías nuestros contenidos, nuestro canal a tus conocidos, a tus amigos, a tus familiares. Y es oportuno que lo estamos lanzando de una vez, aperturando el live, porque cuando invitamos a otros a que se sumen a estos espacios, estamos contribuyendo de una forma o de otra a generar bienestar. Así que quiero que me empieces comentando desde dónde te estás uniendo a nuestro en vivo, desde qué ciudad estás, dónde estás viviendo, me comentas desde Colombia, desde Bogotá, desde Nueva York, desde Argentina, desde qué ciudad te conectas y si estás allí con toda la familia. Y si tu esposo no se ha acercado a este live, invítalo. Dile, mira, ven acá, vamos a escuchar este contenido porque esto es para todos nosotros, pero especialmente para ti. Y yo sé que culturalmente nos han dicho que el hombre debe ser fuerte, que no llora, que puede solo. Esto es cultural. Desde muy pequeño es posible que se nos dijo, y usted no llora porque usted es un hombre, y usted tiene que ser fuerte. Como que expresar las emociones es un signo de debilidad. Y de manera que ese mandato lo recibimos y como hombres crecimos validando ese mandato, de manera que cuando queremos expresar las emociones nos sentimos débiles. Pero hoy vamos a desmontar esa idea, vamos a transformarla en algo más poderoso, vamos a identificar claramente que el hombre que busca ayuda no es débil, es valiente. Buscar ayuda es de valiente, buscar ayuda es una muestra de liderazgo en el hogar. No estamos demostrando debilidad, estamos demostrando más bien un modelo a seguir dentro de la familia. Tomen un vaso de agua, prepárense, vamos a tomar nota, aunque va a quedar grabado este en vivo, quiero que participes, que lo aproveches, porque es diferente cuando es en vivo, porque en vivo podemos interactuar. De hecho, ahí está la encuesta y puedes participar en la encuesta. De manera que esa información que tú colocas allí en la encuesta nos permite a nosotros seguir creando este tipo de contenidos que generan mucho bienestar. Así que bienvenidos, bienvenidas, qué gusto que estén aquí. Es un verdadero placer. Estamos viviendo un momento muy valioso, único en Vimes, porque cada contenido que hemos venido creando ha traído un impacto en la comunidad. Quiero comentarles que nos siguen escribiendo muchos de nuestros suscriptores expresando agradecimiento
por las series que estamos compartiendo, la serie del maltrato psicológico, los cursos de educación emocional, el curso de la técnica de 5 pasos, el curso de comunicación asertiva, el curso de universo craneal organizado, diferentes tipos de contenido que hemos venido creando y compartiendo con nuestra comunidad que está teniendo resultados en muchas familias. Gracias a ustedes por formar parte de este proyecto, hacerlo realidad, permitirnos llegar a otros países, traspasar las fronteras y llegar a más personas que requieren este acompañamiento. Vamos entonces a identificar cuál es la realidad emocional del hombre. Quiero empezar diciendo algo muy importante. Los hombres sí sienten. Los hombres sí sufren. Los hombres sí cargan dolor, solo que no lo dicen, solo que muchos prefieren callar porque creen que es un signo de debilidad. Muchos crecieron escuchando frases como usted sea fuerte, los hombres no lloran, usted no puede ser débil. Y esas frases programaron la idea de que pedir ayuda es fallar. Coméntame si esto te ocurrió a ti. Puedes comentar inclusive si lo has escuchado en otros, si esto lo has escuchado en tu familia, si tú eres madre y a veces lo has dicho, no pasa nada si te ha ocurrido, si tú como madre lo has dicho o como padre lo has dicho, porque tú también escuchaste esto de papá y mamá y ahora le dices a tu hijo algo parecido, usted no llore, tiene que ser fuerte, usted es el hombrecito de la casa, usted es el que tiene que salir adelante. Y es verdad, algunos mandatos nos permiten superar desafíos en la vida, pero necesitamos entender que ahora como adultos hay que reconocer las emociones, porque en el mundo emocional eso no funciona así. Reprimir nunca es fortaleza. Cuando yo reprimo, cuando yo bloqueo, me aleja de avanzar, de gestionar. Reprimir es supervivencia emocional. Cuando yo estoy reprimiendo mis emociones, estoy luchando en el campo emocional para poder entenderme, validarme, respetarme, poder expresar lo que siento, poder preguntarme por qué lo siento. Entonces, reprimir no nos ayuda. Por eso hoy quiero darte herramientas claras, prácticas y masculinas. Quiero que escuches esto bien. Te voy a compartir herramientas claras, herramientas prácticas y masculinas para entender por qué vale la pena buscar terapia y cómo empezar. Muy bien, voy a saludar aquí a algunos que están ingresando. Buenas noches, Susana, un gusto desde Venezuela, bienvenida. Toda la gente de Venezuela, qué rico. Bueno, vamos a invitar a otros también para que se sumen desde Venezuela y se suscriban aquí al canal y disfruten del live, pues. Arelis, bienvenida desde Brasil. Elardi, buenas noches, ¿de dónde te conectas? Vamos hoy a hacer algo. Mire lo que le voy a proponer aquí a los que ya están aquí en el live y los que van a ver este live en diferido. Los que van a ver este live en diferido, quiero invitarles a que hagamos algo. Como este es un tema que muchos caballeros como que va de muchos caballeros como que les cuesta escuchar, como no, eso no es para mí, eso yo lo veo después. Vamos a hacer una cosa, vamos a invitar en este momento a un amigo.
Es verdad que aquí la mayoría de los suscriptores en el canal son mujeres, pero hoy vamos a invitar a un caballero. ¿Qué les parece? A ver, háganme ahí en el chat, dígame, voy a invitar a un caballero. Me inviten un amigo, un familiar, un pariente, un tío, un primo. Y si vas a ver esto en diferido, bueno, también hazlo. Compártele el like con un amigo, un pariente, un tío, el abuelo, el sobrino, el primo, el vecino, ese amigo que conocemos de toda la vida, que siempre a lo mejor anda riéndose, sacando chistes de todo. Probablemente ese es el que más necesita escuchar este tipo de contenido. Esa persona que tú ves, ese amigo que tú ves, ese familiar que ves, que es muy fuerte, que nunca llora, que nunca dice estoy triste, que nunca dice estoy molesto, que nunca dice lo que siente. Envíale este contenido, invítalo al like. Mira, hay un tema bien interesante, quiero que lo escuche nada más. Porque queremos generar bienestar también en los caballeros. Los caballeros son los cabezas de familia, en muchos casos. Tienen que también ubicarse en situaciones difíciles en la vida, al igual que las damas. Los caballeros también, como les cuesta más reconocer esto, estas herramientas les van a permitir avanzar. Entonces, invitemos en este momento a un amigo. Es la invitación que les hago a todos ustedes. Y se lo digo desde mi historia, porque desde mi historia no validaba mis emociones, no las reconocía, no las expresaba, no las sabía manejar. Llegué a entender que durante mucho tiempo estaba invalidándolas, no las reconocía, no decía, no entendía por qué sentía lo que sentía, no sabía cómo gestionarlas. Fue después que llegué a este mundo de la salud emocional que llegué a entender el valor que tiene reconocerlas, respetarme, mostrarme amor propio, validar esa historia, entender ahora cómo avanzar usando esa historia, mi historia, para poder crecer. Así que este like es importante que lo usemos para ayudar a otros, principalmente a los caballeros. Vamos a empezar identificando principalmente tú, amigo, que estás aquí escuchando este en vivo, que lo vas a ver en diferido. Tú que estás aquí, quiero que te preguntes lo siguiente. ¿Hace cuánto cargas algo solo? ¿Hace cuánto llevas una carga tú solo? Cuando hablamos de una carga emocional, una carga, algo que llevas dentro y no lo compartes, no lo has hablado. ¿Hace cuánto no te sientes bien contigo mismo? ¿Hace cuánto estás sobreviviendo en vez de viviendo? Quiero que pienses en estas tres preguntas. ¿Hace cuánto cargas algo solo? ¿No te sientes bien contigo mismo? ¿No has hablado de eso que te pesa? ¿Hace cuánto estás sobreviviendo en vez de estar disfrutando de la vida tan hermosa? Pero hay algo que te pesa. Quiero que me comentes, me envíes un comentario si te está ocurriendo, si esto tiene que ver contigo. Envíame un comentario diciendo claramente que sí, que te está ocurriendo, que esto tiene que ver contigo. Porque voy a compartir algunas recomendaciones prácticas de una vez para que puedas avanzar y te animes entonces a buscar terapia. Porque aquí el punto es que necesitamos acompañamiento. Solo
no vamos a avanzar igual. Queremos ver la terapia como un entrenamiento emocional. No la veas como terapia. Identifica que es un entrenamiento emocional. Como cuando vas al gym y quieres estar en buena condición física, sacar músculo. Es un entrenamiento, pero emocional. Entonces quiero que cambies la palabra terapia por entrenamiento. No usemos la palabra terapia. Entrenamiento emocional. Porque exactamente eso es lo que es. No es llorar, no es debilidad, no es fragilidad. Es fortalecer tu mente como fortaleces tu cuerpo. Si nosotros vamos al gym, vamos a hacer ejercicio porque queremos fortalecer el cuerpo, igual en el campo emocional. Queremos es fortalecer la mente. Y cuando nosotros lo vemos como un entrenamiento, algo se desbloquea. Ya no es un acto de vulnerabilidad, es un acto de preparación. Ya no te muestras ante un terapeuta como una persona débil, sino una persona que viene a entrenar. Importante esto. Así que esta es la primera recomendación. Y quiero que los que están aquí conectados, ¿qué les parece? Vamos a irlo comentando. Primera recomendación. Cambiar la palabra terapia por entrenamiento emocional. Cambiamos la palabra. Terapia por entrenamiento emocional. Vamos a cambiar la palabra, porque realmente eso es lo que es. Venimos a entrenarnos, porque puede ser que la palabra terapia te transmita la idea de debilidad, estoy como que estoy allí, me aleja del proceso. Segundo, segunda recomendación práctica, normaliza el entrenamiento como algo cotidiano. Recuerda que estamos cambiando la palabra terapia por entrenamiento. Entonces, así como llevas el carro al mecánico, así como vas al médico cuando algo te duele, también tienes derecho a revisar tu salud emocional. No podemos subestimar esto. O sea, no podemos dar por sentado el entrenamiento emocional. Necesitamos hacerlo, necesitamos reconocer que hay que ir. Así como hay que llevar el carro al mecánico, así como cuando estamos con una dolencia vamos al médico. Tu mente también necesita mantenimiento. Y cuando hablamos de mantenimiento no nos referimos solo a la alimentación o a la oxigenación o algún complemento vitamínico, porque a veces pensamos, no, sí, voy a tomar un oxigenante cerebral o voy a tomar una vitamina que me hace falta porque cada vez que la tomo de una vez me pongo a millón, empiezo a ordenar las ideas y con facilidad puedo ubicarme y empiezo a responder con mayor facilidad. Tengo como mayor destreza, como mayor, un estado cognitivo como más eficiente. De eso no se trata. Necesitamos atender la mente con el acompañamiento adecuado para gestionar los pensamientos. Una tercera recomendación que te voy a dar de una vez. No pienses que el entrenamiento emocional es un compromiso de meses. No pienses que el entrenamiento emocional es un compromiso de meses. Esa es la tercera recomendación. Vamos a despedir la idea de que este entrenamiento, recuerda que estamos cambiando la palabra terapia por entrenamiento, entonces no queremos pensar que la terapia o el entrenamiento es para toda la vida. Muchos hombres se asustan porque creen que es un compromiso enorme, pero no es así. Puedes empezar con una sola sesión. Es el primer paso. El primer paso realmente que damos es cuando pedimos la terapia. Es cuando decimos, mira, quiero un acompañamiento, quiero ir a una sesión de terapia. Ese es el primer paso. Cuando yo tomo la decisión a mi favor, cuando tomo la decisión para empezar a mostrarme ese respeto, el amor propio y voy a solicitar la terapia. Busco quién me puede dar el acompañamiento. Y no te lo digo yo porque esté de este lado. Busca el de tu preferencia. La idea es que lo busques.
pero busca el de tu preferencia, el que cuadre mejor contigo. Vas a conseguir la persona que a lo mejor es la que cuadra y te ayuda. Pero la idea es que comiences. Muchos hombres se asustan cuando creen que esto es demasiado, muy complicado. O se hacen la idea de que cuando van a esta terapia o a este entrenamiento emocional, van es a llorar. Por eso es que algunos se alejan del proceso de terapia o de entrenamiento emocional. Una sesión te va a ayudar a entender qué te está pasando. Vas a ayudar a identificar qué es lo que te está ocurriendo. Una sesión no te obliga a nada, solo te abre una puerta. Importante eso. Una sesión no te va a obligar a nada, solo te va a abrir una puerta que nunca has tocado. Tú no puedes asegurar de que lo que está detrás de la puerta es feo si tú no has entrado a esa puerta. No has entrado por esa puerta, no has entrado a ese cuarto o a esa casa. Necesitas tocar, entrar y ver el ambiente. Una cuarta recomendación. Recuerda que la sesión es privada, es segura y sin juicios. Anótalo allí. Entonces, aquí quiero que tengas claro esto. Muchos hombres sienten miedo de ser juzgados, pero la terapia es el único lugar o el entrenamiento emocional es el único lugar donde puedes decir lo que nunca dijiste, porque no hay juicios, no hay críticas, no hay burlas, no hay bullying, no hay vergüenza, no hay lo hiciste mal o lo hiciste bien. Solo hay una escucha activa que te va a permitir recibir herramientas y poder identificar lo que está ocurriendo. De manera que este proceso, es bueno que tú lo entiendas, cómo es el ambiente en una sesión de entrenamiento emocional. Y un quinto factor a tomar en cuenta, enfócate en los beneficios concretos. Enfócate en los beneficios concretos. Amigo, quiero que imagines esto. Dormir mejor. Te voy a hablar de beneficios, de entrar en un proceso de entrenamiento emocional. Recuerden que cambiamos la palabra terapia por entrenamiento. Enfócate en los beneficios. Dormir mejor. Sentirte más tranquilo. Tomar mejores decisiones. No explotar por cualquier cosa. Tener relaciones más sanas. Vivir con más claridad. Empezar a respetarte. Poder hablar sin miedo. Poder alcanzar tus objetivos familiares, proyectos de trabajo, financieros, mayor tranquilidad, mayor estabilidad, seguridad al tomar las decisiones en tu trabajo, conectar mejor con tu familia. Algunos creen que venir a terapia es un gasto, es una inversión. Se lo he comentado mucho de las personas que doy ese entrenamiento emocional. Venir a terapia no es un gasto, es una inversión donde tú te estás capacitando y sigues creciendo para validar la historia que traes, para entender mejor las emociones, lo que sientes, para poder cambiar el lenguaje del diálogo interno, para poder cambiar la comunicación con otros. Empiezas a ver los resultados. Es impresionante cuando la persona empieza a aplicar lo que recibe en el entrenamiento emocional,
porque empieza a ver los cambios inmediatamente. Eso es lo que la terapia te da. Entonces, enfócate en beneficio, lo que vas a lograr a través del entrenamiento. Y un sexto punto que te quiero comentar es que buscar entrenamiento emocional es un acto de liderazgo. Los verdaderos líderes no son los que aguantan todo, son los que se preparan para sostener mejor. Quiero que te lleves esto bien claro. Los verdaderos líderes no son los que aguantan todo, pase lo que pase, son los que se preparan para sostener mejor algo, para pedir ayuda, porque pedir ayuda no te resta masculinidad, te hace un hombre más completo. Hay mayor respeto cuando pedimos ayuda, cuando nos preparamos, cuando identificamos, necesito prepararme más. Siempre lo comento a los consultantes, esto es un camino donde necesitamos invertir en nuestra capacitación. No podemos pensar que ya lo sabemos todo. En la vida necesitamos seguir aprendiendo, en el campo emocional, en el trabajo que efectuamos, en lo que hacemos, en el campo espiritual. Todos los días necesitamos atender lo que hacemos para aprender más, para hacerlo cada día mejor. Así que es un acto de liderazgo. Un séptimo punto que quiero que te lleves hoy es que supera el mito de yo puedo solo. Eso es un mito. Amigo, quiero que escuches esto. Poder solo no es un superpoder, es una herida. Cuando tú dices yo puedo solo, estás solo anunciando la herida que tienes. No estás hablando de un superpoder. La verdadera fuerza está en vivir mejor, no en sufrir solo. Está en vivir mejor, no sufrir solo. Cuando yo digo yo puedo solo, estamos hablando de la víctima, estamos hablando de abandono, estamos hablando de injusticia, estamos hablando de humillación. Al contrario, la verdadera fuerza está en reconocer las herramientas que disponemos a nuestro alrededor, la gente maravillosa que nos rodea, que podemos aprender de ellos y recibir ayuda de ellos. Y por supuesto, hay canales y hay herramientas y hay manera de nosotros recibir esa ayuda o pedirla de manera sana también dentro de ese entorno emocional. Pero hay que entrenarnos para saber cómo hacerlo. Y un octavo punto que quiero que se lleven los que están aquí. Ahorita lo vamos a repasar. Y de hecho, como el live está quedando grabado, tú puedes ver de nuevo todo el live porque te va a permitir entender lo necesario de ocuparnos, los caballeros que van a ver este contenido. Y aquí las mujeres que están en el live y las que van a ver este live luego, de pronto se estarán preguntando, ay, ¿de qué manera yo me beneficio de esta información? Bueno, si estás casada, esta información es para tu esposo. Si tienes hijos varones, esta información es para ellos, para que empiecen a educarse. Si tienes familiares, un hermano, un tío, un primo, esta información es para ellos. Esta información también te permite a ti entender mejor lo que ese familiar está experimentando, lo que está sintiendo, porque es que no busca terapia o entrenamiento emocional, lo logras entender mejor. Así que este contenido es para todos. Este contenido es para hombre y mujer, pero los caballeros les va a ayudar muchísimo este contenido porque le va a permitir darse el permiso a merecer la atención, el acompañamiento que te puede brindar un terapeuta en el proceso emocional. Otro punto que queremos compartir es que empieza con una sesión experimental. Si sientes resistencia, comienza con una sesión de diagnóstico emocional. Sin compromiso, sin planes a largo plazo, solo una experiencia. De hecho, en nuestro portal web tú puedes entrar
puedes ir, reservar. Vamos a dejar el enlace de aquí mismo en este video, facilitándote el camino. Te vamos a dejar el enlace en la descripción de este video para que tú lo utilices y puedas ir y reservar una primera sesión experimental gratuita, de manera que esto te permita identificar, ajá, ¿cómo puedo yo hacerlo? Esto lo estamos haciendo con los caballeros de forma exclusiva que usen el enlace para iniciar este proceso. Otro paso importante y una recomendación muy valiosa, haz un chequeo emocional como haces un chequeo médico. Si te haces exámenes físicos, ¿por qué no un examen emocional? Si yo voy al médico y me hago un examen, me saco la sangre y me chequeo el corazón y me chequeo la tensión, y me chequeo el azúcar y me chequeo todo, pues, en el campo físico, ¿por qué no me hago un examen emocional? Ambos son parte de tu bienestar. Si tú no te has hecho un examen emocional a estas alturas y tienes 40, 50 años, 60 años o 30 años y no te lo has hecho, quiere decir que no has ido la primera vez al médico emocional, al que saben del campo emocional. Lo que ocurre es que estamos es cambiando algunos términos para que tú logres entender que no se trata sino de un entrenamiento, pero ambos son parte de tu bienestar. Si tú vas al médico, te hacen un chequeo físico anualmente, semestralmente o trimestralmente, debes hacértelo también emocionalmente. Así que en tu agenda debe haber un espacio. Si tú vas al odontólogo, vas al cardiólogo, vas a cualquier otro médico, al otorrino, porque te haces un chequeo, entonces debes incluir el examen emocional trimestralmente como mínimo, de manera de atender, procesar, entender, comprender los procesos emocionales, las decisiones que tomas, lo que sientes, lo que te ocurre en el campo familiar, lo que te ocurre a nivel privado, el diálogo que manejas. A veces creemos que todo está perfecto porque todo, no, todo está marchando bien, pero resulta que nos hablamos tan mal. Por allí puede empezar este examen emocional. Y otro punto que tú también puedes tener presente para empezar este camino, este proceso de atención emocional, es escucha testimonios de otros hombres, de otros amigos, de otros compañeros, de otros caballeros. Porque cuando un hombre ve hablar a otro de su proceso, algo se abre internamente. El mensaje es, si él pudo, yo también puedo. Parece que cuando vemos a otro hombre, a un amigo, expresando lo que lograron con la terapia, con el entrenamiento emocional, entonces como que nos animamos y empezamos nuestro proceso. Y yo les puedo decir por experiencia cómo me ha ayudado, aunque estoy de este lado como terapeuta, pero también necesito hacer terapia por los momentos y los episodios en mi vida que he tenido. Todos lo necesitamos. Y otras recomendaciones que te puedes llevar hoy es usa un lenguaje masculino. No necesitas palabras complicadas como, porque de pronto entran aquí al canal y escuchan este, el niño interior, la niña interior, sanación profunda. Entonces algunos dicen, no, yo no soy ningún niño, a mí no me gusta nada eso de niño, yo soy un macho, yo soy un hombre. Como que estos términos en el campo emocional a algunos les parece cursi, voy a usar esa expresión, a algunos les parece ridículo, a algunos les parece como que están fuera de lugar, como que no es para ellos. Nosotros entendemos por qué puede ser que lo veamos así, pero empieza por algo más sencillo, empieza por usar términos como claridad, enfoque, balance, fuerza, crecimiento, desarrollo, entrenamiento. Eh, Cambia palabras, sencillamente. Y de hecho, en el acompañamiento que brindamos a los caballeros,
estamos usando otro tipo de lenguaje para que los caballeros puedan sentirse más a gusto con su estructura mental y esos mandatos y creencias que traemos de la infancia. Muy bien, ahí veo que están comentando. Bienvenida Carla, una de las miembros del canal. Claro que sí, recomiendo el canal a todos. Dice Gina, bienvenida Gina, la Tacha John. Saludos cordiales a todos. Bienvenidos. Qué bueno que estén aquí. Y allí voy a cerrar la encuesta que compartimos al inicio. ¿Y se recomendaría nuestro canal a tus amigos? Sí, lo recomiendo al 100%. El 91% dice que lo recomiendan al 100% y el 9% dice voy a hacerlo. ¿Por qué es que debemos compartir este tipo de contenidos? Porque generan bienestar. Mucha gente agradece cuando recibe este tipo de contenidos que les ayuda a gestionar, a crecer, a educarse. Si hay una forma de usar las redes sociales de manera sabia, es compartiendo este tipo de contenidos, porque ayudan muchísimo a aquellos que lo reciben. Y recuerda, retomando ahora el tema, no vayas a ir a la terapia o al entrenamiento emocional, no lo hagas por obligación, hazlo por respeto propio. O sea, ir a terapia es decirte a ti mismo, me merezco vivir bien, me merezco soltar lo que me pesa, me merezco entenderme, mamarme, respetarme. O sea, no lo hagas por complacer a tu esposa, no lo hagas por complacer a nadie, hazlo por ti. Te mereces respeto. Debemos darnos es el permiso a merecer. Puedes también hacer lo siguiente, haz microacciones antes de ir a terapia, a favor tuyo. Si todavía dudas, empieza con pasos pequeños. Por ejemplo, un video sobre temas emocionales aquí en el canal. Aprovecha de entrar y disfruta de varios de nuestros videos. Haz un ejercicio de respiración consciente. Muchos de nuestros en vivos, por ejemplo, el miércoles tenemos un en vivo, no te lo pierdas. Estamos hablando de la crítica y el juicio. Hoy no vamos a tener una sesión privada exclusiva con los miembros, pero el miércoles sí. Si no eres miembro del canal, puedes aprovechar de hacerlo. Hazte miembro del canal en cualquiera de las 4 membresías. Recuerda que en diciembre, durante todo diciembre, los que entren a las membresías podrán disfrutar en los próximos meses de este contenido que te estamos compartiendo después de los live. Las sesiones privadas exclusivas para miembros. Si entras durante el mes de diciembre, podrás disfrutar de en los próximos meses desde ya de este tipo de contenido con cualquiera de las 4 membresías de nuestro canal. Así que si no eres miembro del canal en este momento, te invito a que te conviertas en miembro del canal. Elige cualquiera de las 4. Puedes usar el botón que dice unirme, unirse o unirme aquí debajo de este video y te va a aparecer un video y te van a aparecer también las 4 opciones de nuestras membresías. Cualquiera de la que elijas te va a permitir entrar a estas sesiones privadas y puedes unirte hoy mismo a estas membresías. Y estas microacciones antes de ir a terapia puede ser ver un video aquí, disfrutar del contenido premium como miembro del canal, un ejercicio de respiración, responder preguntas como, bueno, ¿qué siento hoy? ¿Qué me pasa hoy? ¿Qué necesito? 3 preguntas sencillas. Allí está comentando Carla. Gracias, Alejandro. Un abrazo grande. Igual para ustedes. Saludos a Mercy. Claro que sí. Ella le entrego tu saludo. Ya pronto la van a ver. Em, Pregunta sencilla. ¿Qué siento? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué siento esta emoción? ¿Qué necesito?
¿Qué debo darme? ¿Qué debo permitirme? Estos pequeños pasos te preparan para el proceso y mándame un mensaje. Alejandro, y me gustaría saber un poco más. Me gustaría tener una sesión contigo. Con mucho gusto yo les respondo. Puedes enviarme un mensaje debajo de este mismo video y les envío más información. Y hay un punto que quiero compartirles. Hazlo por tu linaje masculino. Este punto es poderosísimo. Hazlo por tu linaje masculino, por tu padre, por tu abuelo, tus bisabuelos. Todos cargaron solos. No lo hagas, no permitas seguir ese patrón. Esas generaciones cargaron solos las cargas emocionales. Papá, el abuelo, el bisabuelo. Ahora tú rompe el ciclo, rompe el ciclo. Honralos a ellos. ¿Cómo puedes honrarlo? Rompe el ciclo. Porque en terapia vas a hacer una terapia hermosísima que tiene que ver con la genealogía familiar. Muéstrale honra a ellos. Todo lo que ellos cargaron solitos desde niños es una manera de sanar. No porque fueran fuertes, sino porque no tenían opción, no tuvieron estas herramientas, no existía YouTube, no tenían estos videos, no podían acceder a tanta información tan rápido. Tú la tienes, tú sí tienes esa opción. Así que tú puedes ser el primer hombre de tu familia que no sobreviva solo, sino que sane. ¿Qué vas a transmitirle a tus hijos o a tus hijas? ¿Qué vas a transmitirle? ¿Que el hombre es el que calla? Si supieras que muchos de los síntomas que los hombres empiezan a experimentar a nivel cardíaco tiene que ver por eso, porque han callado y no han hablado, no han compartido lo que sienten. No continúes en ese ciclo. Solo tú puedes romper ese ciclo. Deja un legado a tus hijos, a tus hijas, a tu entorno. Genera abundancia. Recuerda que la abundancia la generamos en el ser, no en lo que tenemos. La gente sigue midiendo el éxito por lo que posee materialmente. Grave error. ¿Cómo no? Podemos tener éxito en el campo financiero, está bien, pero ese no es el éxito que realmente te va a llenar y no es el éxito realmente que te va a permitir disfrutar y gestionar las emociones. Eso es un resultado, es un valor agregado, pero no es el éxito real que influye en el ser. Cuando identificamos lo que tiene que ver con lo que somos realmente por dentro, porque mucha gente busca la respuesta afuera, pero la respuesta no está afuera, la respuesta está dentro. Lo que necesitamos cambiar lo tenemos dentro. Necesitamos reconocer la historia que traemos, lo que sentimos en relación a esa historia, lo que pensamos, el lenguaje que usamos y ahora empezar a usar herramientas que nos permitan cambiar la manera de vernos para poder ver a los demás de forma diferente. Entonces, quiero que recuerdes este contenido, repásalo, está quedando grabado. Quiero que veas este programa nuevamente y que me comentes si esto tiene que ver contigo, si esto de alguna manera te ayudó. Recuerda que es bueno que comentes, que des un paso adelante, que te deje el permiso a sanar, que no continúes con un ciclo que te va a enfermar, un ciclo que te va a bloquear, un ciclo que te va a impedir realmente disfrutar de una parte de la vida que no has visto.
que es mostrarte respeto desde adentro, amor propio, un amor real. Y tiene que venir desde una estructura sana, tanto mental como emocional. Los caballeros, recuerden esto, buscar terapia no los hace menos fuertes, no les quita respeto delante de sus esposas, de su familia, los hace más conscientes, más presentes, más libres. El hombre que se conoce a sí mismo es fuerte, realmente es un líder dentro de la familia, es un referente. Y si este live resonó contigo, entonces este es tu llamado. Da el primer paso, haz una sesión, haz un chequeo emocional, empieza el entrenamiento más importante de tu vida, que es el emocional. Hazte las preguntas. Recuerda todos estos puntos que hemos mencionado hoy. Y si te gustó, recuerda darle like. A ver, dime si esto tiene que ver contigo, porque si tiene que ver contigo, recuerda entonces darle like al video, compártelo y disfruta del contenido que viene. No te pierdas el contenido que vamos a tener el día miércoles en el cuarto episodio del juicio y la crítica y el día domingo a las 2 de la tarde, hora de Sao Paulo, el miércoles a las 8 de la noche, hora de Sao Paulo, que vamos a tener el cuarto episodio de la serie El juicio y la crítica, o la crítica y el juicio. ¿De dónde viene? ¿Cómo sanar esto? ¿Cómo gestionarlo? ¿Y qué hay detrás de esto? No te lo pierdas. Y si no eres miembro de nuestro canal, es momento que aproveches de ingresar a cualquiera de las 4 membresías, porque esta es una oportunidad que solo vamos a tener durante el mes de diciembre, de que puedas ingresar a cualquiera de las 4 y puedas entrar a la sesión que vamos a tener el día miércoles con los que son miembros exclusivos del canal. Un abrazo grande para ustedes. Espero que este contenido, los caballeros, les aporte valor y puedan dar ese paso a favor de su bienestar emocional. Y ten presente que cada vez que venimos a estos espacios donde queremos generar bienestar, deseamos que toda la familia se reúna, que toda la familia se junte para que puedan disfrutar de un espacio de tranquilidad, de reconocimiento, de avance. Entonces, no te pierdas estos espacios, disfrútalos, comparte este contenido porque solo de esta manera vas a poder seguir creciendo en el campo emocional. Queremos seguir avanzando, pero queremos hacerlo contigo. Un abrazo, nos vemos y todo lo mejor para ustedes. Les deseamos desde aquí, desde el equipo Vime, les envía mi esposa, este servidor, Karen, Nancy, todos los que conformamos el equipo del canal. Y recuerda que cada vez que tú apoyas el canal, compartes los contenidos, nos apoyas muchísimo y llegamos a una audiencia mayor y llegamos a mucha gente que necesita un video, un contenido que les ayude a reconocer algo para salir de la ansiedad, la depresión, el pánico, problemas de familia, problemas a veces están pasando por duelo, están pasando por un divorcio, por cualquier tipo de pérdida y el contenido de nuestro canal los ayuda. Entonces, sigue la invitación abierta para todos para que podamos seguir creciendo y avanzando, pero juntos. Nos vemos. Plenitud. Vimes Live. Emociones.
transformación. Serenidad. Vimes Life. Salud mental. Sanación emocional. Formación online. Crecimiento. Bienestar. Para Vimes Life, la salud mental y sanación emocional de las personas es muy importante. Por tal motivo, Vimes Life te presenta su nuevo programa de formación basado en la innovadora técnica de 5 pasos, que te capacitará como coach emocional en tan solo 5 meses. Tu mejor versión te espera. Por eso elige Vimes Life. Vimes Life. Seguimos avanzando y queremos hacerlo contigo.